Se reconciliaron después de meses separados. Se abrazaron en una cafetería de Guadalajara aquella mañana de Navidad. Prometieron estar juntos para siempre, pero 8 horas después, él desapareció sin dejar rastro. Su camioneta fue encontrada abandonada cerca de un barranco, su celular apagado, y nadie, absolutamente nadie, supo qué pasó realmente. Lo que descubrieron meses después cambiaría todo, y demostraría que ese abrazo fue una despedida. Era una tarde calurosa en Guadalajara. El sol quemaba las calles del centro. La ciudad vibraba con su ritmo habitual. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Natalia Vega tenía 28 años. Era contadora en una empresa mediana. Vivía en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Su vida era ordenada, predecible. Hasta que conoció a Arturo. Arturo Santillán trabajaba como ingeniero civil. Tenía 31 años. Era carismático, seguro de sí mismo. El tipo de hombre que llamaba la atención al entrar a un lugar. Se conocieron en 2022. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. La química fue inmediata. Empezaron a salir 2 semanas después. Parecían la pareja perfecta. Durante el primer año todo fue increíble. Salían a cenar, iban al cine, paseaban por Tlaquepaque los fines de semana. Las familias se llevaban bien, hablaban de planes a futuro, de casarse, de tener hijos. Pero algo empezó a cambiar. Arturo comenzó a trabajar más horas. Llegaba tarde a casa, a veces no contestaba el teléfono. Natalia empezó a notar cosas extrañas. Mensajes que él borraba rápidamente, llamadas que ignoraba cuando ella estaba cerca. Las peleas comenzaron en marzo de 2024. Al principio eran pequeñas, discusiones por tonterías, pero fueron escalando. Las voces se alzaban. Las palabras hirientes se volvieron comunes. ¿Qué estaba destruyendo su relación? La respuesta llegó en junio. Natalia descubrió que Arturo había estado saliendo con una compañera de trabajo. Los mensajes eran claros. Las pruebas irrefutables. La confianza se rompió en 1000 pedazos. Natalia lo confrontó una noche de viernes. La discusión fue explosiva. Arturo negó todo al principio. Luego admitió que había habido algo, pero que no significaba nada, que era ella a quien amaba. Natalia le pidió que se fuera. Arturo salió del departamento esa noche. Se fue a vivir temporalmente con su hermano. Natalia quedó destrozada. Lloró durante días. No podía creer lo que había pasado. Los planes que tenían, los sueños compartidos. Todo se había desmoronado. Pasaron 3 meses sin hablarse. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte un favor. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Ahora sí, continuemos. Septiembre llegó con sus lluvias. Guadalajara se vestía de verde. Las tardes eran más frescas. La vida seguía su curso. Pero tanto Natalia como Arturo llevaban el peso de lo que había sido. Natalia intentó seguir adelante, salió con amigas, trató de enfocarse en su trabajo. Pero las noches eran difíciles, la soledad pesaba, los recuerdos la perseguían. Cada rincón del departamento le recordaba a él. Arturo tampoco la estaba pasando bien, había terminado con la otra mujer. Se dio cuenta de su error, pero era tarde. Natalia no respondía sus mensajes. Bloqueó su número. No quería saber nada de él. El 15 de octubre algo cambió. Natalia estaba en el supermercado. Era un martes por la tarde, eligiendo verduras en el pasillo de frutas y hortalizas. De repente sintió una presencia familiar. Volteó. Era él. Arturo la miraba desde el otro lado del pasillo. Sus ojos reflejaban sorpresa, también dolor.
Se quedaron así varios segundos. El tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Finalmente, Arturo se acercó. Caminó despacio, como temiendo que ella huyera. Natalia se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de emociones la invadió. «Hola, Nati», dijo él con voz suave. Ella solo asintió. No podía hablar. La garganta se le cerró. Sentía ganas de llorar, de gritar, de abrazarlo, de golpearlo, todo al mismo tiempo. «¿Podemos hablar?», preguntó Arturo. «Solo 5 minutos, te lo ruego». Natalia dudó. Cada fibra de su ser le decía que saliera corriendo, que no cayera otra vez, que se protegiera. Pero algo en su interior quería escucharlo. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese ciclo. Asintió. Se sentaron en la cafetería del supermercado, 2 cafés sobre la mesa. Ninguno lo tocó. Arturo comenzó a hablar, le contó todo, cómo se había sentido perdido, cómo había cometido el peor error de su vida, cómo no había dejado de pensar en ella ni un solo día. Natalia lo escuchaba en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Arturo también lloraba. Le pidió perdón una y otra vez. Le dijo que entendía si no podía perdonarlo, que solo quería que supiera la verdad. La conversación duró más de 1 hora. Natalia no le dio ninguna respuesta ese día. Se despidieron en el estacionamiento. Cada uno se fue por su lado. Pero algo había cambiado. Una puerta que parecía cerrada para siempre se había entreabierto. Durante las siguientes semanas comenzaron a enviarse mensajes, al principio esporádicos, luego más frecuentes. Hablaban de cosas cotidianas, del trabajo, del clima, de nada profundo, pero era un inicio. A finales de octubre, Arturo la invitó a tomar un café. Natalia aceptó. Se encontraron en un lugar neutral, una cafetería en Chapalita. La conversación fluyó de manera natural. Rieron, recordaron los buenos momentos, evitaron hablar de lo doloroso. ¿Estaban listos para intentarlo de nuevo? Las citas se volvieron más frecuentes. Arturo era diferente, más atento, más presente. Respondía a todos los mensajes. Llegaba a tiempo. Era transparente con su teléfono. Natalia lo notaba, pero el miedo seguía ahí. La desconfianza no desaparecía de la noche a la mañana. A mediados de noviembre tuvieron la conversación seria. Cenaban en un restaurante pequeño en Tlaquepaque. Arturo tomó su mano sobre la mesa. La miró a los ojos. «Quiero que lo intentemos de nuevo», le dijo, «pero de verdad, sin mentiras, sin secretos. Quiero reconstruir lo que perdimos, pero mejor, más fuerte». Natalia sintió un nudo en el estómago. Había esperado este momento. Pero ahora que llegaba, no sabía qué sentir. El amor seguía ahí. Eso era innegable. Pero también el miedo, el recuerdo de la traición. «No sé si pueda confiar otra vez», admitió ella. «Tengo miedo, mucho miedo». «Lo sé», respondió Arturo, «y es válido. Pero dame la oportunidad de demostrarte que cambié, que aprendí, que eres tú. Siempre has sido tú». Natalia lloró. Arturo se levantó y la abrazó. Ahí, en medio del restaurante, lloraron juntos, por lo que habían perdido, por el dolor que se causaron, por la posibilidad de volver a empezar. Esa noche, Natalia aceptó. Decidieron darle otra oportunidad a su relación. Las siguientes semanas fueron como una luna de miel. Arturo era el novio perfecto. Llevaba flores al departamento de Natalia. Cocinaban juntos los fines de semana. Veían series abrazados en el sofá. Parecía que el pasado quedaba atrás. Pero no todos estaban contentos con la reconciliación. La hermana de Natalia, Fernanda, estaba furiosa. Le había advertido que no volviera con él, que los hombres como Arturo no cambian, que solo iba a salir lastimada otra vez. Las discusiones entre las hermanas se volvieron frecuentes.
Los amigos de Arturo tampoco aprobaban. Pensaban que Natalia era demasiado controladora, que no lo dejaba respirar, que debía seguir adelante con su vida. La presión social comenzaba a pesar, pero ellos estaban decididos. Querían que funcionara. Se esforzaban cada día. Iban a terapia de pareja. Trabajaban en la comunicación, en la confianza, en construir algo sólido. Diciembre llegó con sus tradiciones. Las luces navideñas iluminaban Guadalajara. El ambiente festivo llenaba las calles. Natalia y Arturo planeaban pasar Nochebuena juntos. Con las dos familias, sería la prueba definitiva de que estaban bien, pero algo estaba por suceder, algo que nadie esperaba. El 20 de diciembre, Natalia notó que Arturo estaba más callado, más distante. Cuando le preguntaba qué pasaba, él decía que era el estrés del trabajo, que tenía que entregar un proyecto importante. Ella le creyó, quería creerle. El 22 de diciembre Arturo la llamó. Sonaba raro, tenso. Le dijo que necesitaban verse, que tenía que hablar con ella. El tono de su voz hizo que a Natalia se le erizara la piel. ¿Qué era tan urgente? Se encontraron esa tarde en el Parque Metropolitano. Era un lugar que visitaban con frecuencia cuando eran novios. El sol comenzaba a ocultarse. El cielo se teñía de naranja y rosa. Hacía un poco de frío. Arturo estaba sentado en una banca. Miraba al horizonte. Natalia se acercó despacio. Se sentó a su lado. Esperó a que él hablara. «Nati, hay algo que necesito decirte», comenzó él. Su voz temblaba. Natalia sintió que el mundo se detenía. Su mente empezó a imaginar lo peor. ¿Había vuelto a engañarla? ¿Estaba con alguien más? ¿Todo había sido una mentira? «Dime», susurró ella. Arturo volteó a verla. Tenía lágrimas en los ojos. Tomó sus manos entre las suyas. «Cometí otro error», dijo, «y es grande, muy grande». El corazón de Natalia se aceleró. La respiración se le cortó. Quiso levantarse, salir corriendo, pero sus piernas no respondían. «¿Qué hiciste?», preguntó con la voz quebrada. Arturo bajó la mirada. Las lágrimas caían sobre sus manos entrelazadas. «Hace 2 semanas me contactó alguien del pasado», comenzó a explicar. «Alguien con quien tuve una relación hace años, antes de conocerte. Me dijo que teníamos que hablar, que era urgente». Natalia sintió náuseas. No quería escuchar más, pero necesitaba saber. «Me citó en un café», continuó Arturo. «Fui porque pensé que solo quería cerrar ese ciclo. Nada más. Pero me dijo algo que me dejó en shock. El silencio se extendió entre ellos. Solo se escuchaba el viento entre los árboles. Algunas personas paseaban a lo lejos, ajenas al drama que se desarrollaba en esa banca. «Tengo un hijo», soltó finalmente Arturo. Natalia lo miró sin comprender. Las palabras no procesaban en su mente. «¿Qué?», fue todo lo que pudo decir. «Tiene 5 años», explicó Arturo. «Ella nunca me lo dijo. Se fue de Guadalajara cuando estaba embarazada. Volvió hace poco y decidió que yo tenía derecho a saberlo, que el niño tenía derecho a conocer a su padre». El mundo de Natalia se desmoronó. No era una infidelidad, era algo peor. Era una vida completa que ella desconocía. Un hijo, un niño de 5 años. Responsabilidades. Una expareja que ahora formaba parte de su realidad. «¿Ya lo conociste?», preguntó Natalia. La voz apenas le salía. Arturo asintió. Más lágrimas rodaron por sus mejillas. «Hace 3 días fui a su casa. Lo vi. Nati, es idéntico a mí. No hay duda de que es mi hijo». Natalia se levantó de golpe. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Comenzó a caminar sin rumbo por el parque. Arturo la siguió. Intentó tomarla del brazo. Ella se zafó. «No me toques», dijo con voz dura. «Nati, por favor. Déjame explicarte todo». «¿Explicar qué?», gritó ella. «Que tienes un hijo,
que hay una mujer que siempre va a ser parte de tu vida, que todo lo que construimos se acaba de complicar 1000 veces más. La gente comenzó a mirarlos. Arturo bajó la voz. Se acercó a ella con cuidado. Sé que es difícil. Créeme que yo también estoy en shock. No dormí en 3 días. No sé qué hacer. Pero necesitaba decírtelo. No podía seguir sin que lo supieras. Natalia se detuvo. Lo miró directo a los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a conocerlo, respondió Arturo sin dudar. Es mi hijo, no puedo darle la espalda, pero tampoco quiero perderte a ti. Nati, te amo. Quiero que estemos juntos, que superemos esto también. ¿Podía Natalia con esto? ¿Era justo pedirle que aceptara algo así? La conversación se extendió por horas. Caminaron por el parque hasta que oscureció completamente. Hablaron, lloraron, gritaron. Arturo le explicó todo, los detalles, los plazos legales. Los sentimientos encontrados. La expareja de Arturo se llamaba Violeta. Tenía 30 años. Era maestra de primaria. Se había ido a Querétaro 5 años atrás por trabajo. Nunca le dijo a Arturo del embarazo porque su relación había terminado mal. Pensó que era mejor así, pero ahora las cosas habían cambiado. Violeta había regresado a Guadalajara. Consiguió un buen trabajo. Quería que su hijo tuviera una figura paterna. Decidió que era momento de que Arturo supiera la verdad. El niño se llamaba Mateo. Era inteligente, alegre, le gustaba el fútbol, hacía 1000 preguntas todo el tiempo. Arturo mostró a Natalia una foto. Era verdad. El parecido era innegable. Natalia no supo qué pensar, qué sentir. Por un lado entendía que Arturo no había hecho nada malo, no sabía de la existencia del niño, no era su culpa, pero por otro lado, su vida juntos acababa de volverse infinitamente más complicada. «Necesito tiempo», dijo finalmente Natalia. «Esto es demasiado. No puedo procesarlo ahora». Arturo asintió, entendía, le pidió que no tomara decisiones apresuradas, que lo pensara con calma, que hablaran cuando estuviera lista. Se despidieron en el estacionamiento. Fue incómodo, doloroso. No se besaron, solo se miraron largamente, como si quisieran memorizar ese momento, como si supieran que algo estaba a punto de romperse. Los siguientes 2 días fueron un infierno para Natalia. No podía dormir, no podía comer, le daba vueltas y vueltas a todo. Hablaba con Fernanda, con su mamá, con sus amigas cercanas. Nadie sabía qué aconsejarle. ¿Valía la pena seguir luchando por esa relación? ¿O era momento de dejarlo ir? El 24 de diciembre en la mañana, Natalia tomó una decisión. Llamó a Arturo. Le dijo que quería verlo, que necesitaban hablar antes de Nochebuena. Arturo aceptó de inmediato. Se encontraron en una cafetería cerca del departamento de Natalia. Era temprano. El lugar estaba casi vacío. Solo algunos clientes compraban café para llevar. El ambiente navideño contrastaba con la tensión entre ellos. Se sentaron frente a frente. Natalia había preparado un discurso, pero al verlo, todas las palabras se le olvidaron. Se quedó mirándolo en silencio. Arturo esperaba. Sus ojos reflejaban esperanza, también miedo. «He pensado mucho estos días», comenzó Natalia, «y llegué a una conclusión». Arturo se tensó, apretó las manos sobre la mesa. «Quiero intentarlo», dijo ella. «Sé que va a ser difícil, que hay muchas cosas que resolver. Pero te amo, y creo que si de verdad nos amamos, podemos superar esto también». El rostro de Arturo se iluminó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se levantó de golpe, rodeó la mesa, se arrodilló frente a Natalia. «¿En serio?», preguntó con voz ahogada. «¿De verdad me estás dando esta oportunidad?». Natalia asintió. También lloraba. Arturo la abrazó con fuerza. Ahí, en medio de la cafetería, se aferraron el uno al otro, como si la vida dependiera de ello.
como si fuera el último abrazo que se darían. Era un abrazo lleno de esperanza, de amor, de perdón, de promesas, de miedo, de incertidumbre. Era el abrazo de dos personas que decidían luchar contra todo, pero también era un abrazo final. Los empleados de la cafetería los miraban con ternura. Una pareja mayor que esperaba su pedido sonrió al verlos. El amor verdadero siempre conmovía. Después de varios minutos se separaron. Arturo volvió a su asiento. Se secaron las lágrimas. Rieron nerviosamente, pidieron café. Hablaron de los planes para Nochebuena, de cómo manejarían la situación con Mateo, de los pasos a seguir. Todo parecía estar bien, todo parecía tener solución. A las 11 de la mañana salieron de la cafetería. Afuera hacía un día hermoso, el sol brillaba, el cielo estaba despejado. Guadalajara se preparaba para la celebración de esa noche. ¿Nos vemos en la cena?, preguntó Natalia. ¿A las 8 en casa de mis papás? Ahí estaré, prometió Arturo. No me lo perdería por nada. Se despidieron en la banqueta. Un beso suave, un abrazo más, palabras de amor, promesas de un futuro juntos. Natalia caminó hacia su auto. Volteó una última vez. Arturo seguía ahí. La miraba con una sonrisa. Le mandó un beso. Ella lo devolvió. Subió a su carro y arrancó. Arturo vio cómo el auto se alejaba. Luego caminó hacia su camioneta. Era una pick-up negra. La había comprado 2 años atrás. Abrió la puerta. Subió. Encendió el motor. Eran las 11:20 de la mañana del 24 de diciembre. Arturo Santillán salió del estacionamiento de la cafetería. Tomó el periférico con dirección al sur. Según los registros de su celular, recibió una llamada a las 11:25. Era de Violeta. Contestó. La llamada duró 3 minutos. A las 11:32 envió un mensaje a Natalia. Te amo. Nos vemos en la noche. Fue el último mensaje que envió. A las 11:40 su celular se apagó, o fue apagado, o se quedó sin batería. Nunca se supo con certeza. A las 8 de la noche, Natalia esperaba en casa de sus padres. Toda la familia estaba reunida. La cena estaba servida. Solo faltaba Arturo. Le había mandado varios mensajes. No respondía. Las llamadas iban directo al buzón. A las 9 de la noche, Natalia comenzó a preocuparse. Llamó a la casa de la mamá de Arturo. Tampoco sabían de él. Había dicho que iría directo a casa de los Vega. A las 10 de la noche, la preocupación se convirtió en angustia. Natalia llamó al hermano de Arturo. Nadie sabía nada. El celular seguía apagado. Era muy extraño, muy inusual. A las 11 de la noche decidieron llamar a la policía. Les dijeron que tenían que esperar 24 horas para reportar una desaparición, que seguramente había una explicación, que volviera a intentar contactarlo. Pero Natalia sabía que algo estaba mal. Arturo jamás haría eso. No después de todo lo que habían hablado. No después de esa mañana. No después de ese abrazo. La Nochebuena pasó entre angustia y desesperación. Nadie celebró. Todos intentaban comunicarse con Arturo, llamaban a hospitales, a conocidos, a cualquiera que pudiera tener información. Nada. El 25 de diciembre en la mañana, las dos familias se reunieron. Fueron juntas a reportar la desaparición. La policía tomó los datos. Empezaron las investigaciones. Revisaron cámaras de seguridad. Encontraron el último registro de la camioneta de Arturo. Fue captada por una cámara en el periférico, a las 11:35 de la mañana. Tomaba la salida hacia Tonalá. Después de eso, nada. La camioneta nunca apareció. Arturo nunca apareció. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Natalia cayó en un estado de shock. No podía creer lo que estaba pasando. Hace apenas horas habían estado juntos. Habían decidido luchar por su amor. Se habían abrazado, prometido estar juntos esa noche. Y ahora no estaba. ¿Qué había pasado? ¿A dónde fue? ¿Por qué tomó esa salida?
Tuvo un accidente. ¿Alguien lo llevó por la fuerza? Las preguntas se multiplicaban. Las respuestas no llegaban. La policía revisó su celular, las últimas comunicaciones, la llamada de Violeta a las 11:25, el mensaje a Natalia a las 11:32. Después de eso, el teléfono se apagó en una zona entre el periférico y Tonalá. Interrogaron a Violeta. Ella explicó que lo había llamado para confirmar que pasaría a recoger un regalo para Mateo, algo que habían acordado días antes. Arturo le dijo que iría después de la cena de Nochebuena, que al día siguiente se verían. La conversación fue normal, nada extraño. Violeta estaba tan confundida como todos los demás. Revisaron las cámaras de los negocios cercanos a donde se perdió el rastro. Ninguna mostró la camioneta. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Los días pasaban. Las búsquedas continuaban. Familiares y amigos recorrieron la zona. Pegaron carteles. Compartieron en redes sociales. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Ingeniero desaparece en Guadalajara después de reconciliarse con su novia. La historia se volvió viral. Todos tenían teorías. Algunos decían que había huido por la presión, otros que lo habían secuestrado. Había quien sugería que fingió su desaparición, pero nadie realmente sabía nada. Natalia se aferraba al recuerdo de esa mañana, al abrazo en la cafetería, a las promesas, a la esperanza en sus ojos. Arturo no habría desaparecido voluntariamente. Estaba segura. Algo malo había pasado. Una semana después, encontraron algo. Un testigo reportó haber visto una camioneta similar abandonada cerca de un barranco en las afueras de Tonalá. La policía acudió al lugar. Era la camioneta de Arturo. Estaba vacía, las llaves puestas, el motor apagado. No había signos de lucha, no había sangre, nada que indicara violencia, simplemente estaba ahí, abandonada. Pero Arturo no estaba por ningún lado. Rastrearon toda la zona, usaron perros de búsqueda, helicópteros, voluntarios, revisaron cada metro del terreno circundante. Nada, ni un rastro, ni una pista. ¿Había bajado de la camioneta por voluntad propia? ¿Alguien lo obligó? ¿Tuvo un accidente y cayó por el barranco? Las autoridades revisaron el fondo. No encontraron cuerpo. No encontraron nada. Arturo Santillán había desaparecido sin dejar rastro. Natalia no salía de su casa. Estaba en shock. Su mente no procesaba la realidad. Hace días tenían un futuro juntos. Ahora no sabía si Arturo estaba vivo o muerto, si volvería a verlo. Si ese abrazo había sido realmente el último. La investigación continuó durante semanas, meses. Entrevistaron a todos los conocidos, revisaron su vida completa, sus finanzas, sus movimientos, sus relaciones. No encontraron nada sospechoso. Arturo no tenía deudas, no tenía enemigos conocidos, no estaba involucrado en nada ilegal. Era un hombre normal, con una vida normal, que desapareció de la manera más misteriosa. Violeta también cayó en depresión. Mateo preguntaba por el señor que había conocido. ¿Cuándo viene papá?, decía. Ella no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que su padre había desaparecido antes de que pudieran formar un vínculo real? Las familias se unieron en el dolor, organizaban búsquedas, mantenían viva la esperanza. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Natalia guardaba todos los mensajes, las fotos, los recuerdos. Se aferraba a ellos como si fueran lo único que le quedaba de Arturo. Y en cierto modo, lo eran. Meses después la vida seguía, pero diferente, vacía, con un hueco que no se llenaba. Natalia iba a trabajar. Funcionaba en automático, pero por dentro estaba rota. ¿Qué había pasado realmente esa mañana del 24 de diciembre? ¿Por qué Arturo tomó esa salida? ¿A dónde iba? ¿Qué o quién lo hizo desaparecer? Pasaron 3 meses desde la desaparición de Arturo.
La investigación oficial seguía abierta, pero en la práctica, las autoridades habían agotado todas las pistas. El caso se enfriaba, se volvía uno más entre cientos de desapariciones sin resolver. Pero Natalia no podía dejarlo ir, se obsesionó con encontrar respuestas. Dejó su trabajo, dedicaba cada minuto a investigar por su cuenta, revisaba cada detalle, cada conversación, cada momento de los últimos días antes de la desaparición. Había algo que no cuadraba, algo que todos estaban pasando por alto. Una tarde de marzo, Natalia estaba revisando por enésima vez el expediente que había logrado conseguir. Fotos, declaraciones, reportes, todo lo que la policía había recopilado. Sus ojos se detuvieron en un detalle que antes había ignorado: la llamada de Violeta. Según los registros, la llamada duró 3 minutos. Violeta había dicho que solo confirmaron lo del regalo para Mateo. Una conversación corta, simple, pero 3 minutos parecía mucho tiempo para eso. ¿De qué más hablaron? Natalia decidió confrontar a Violeta. Necesitaba escuchar de nuevo su versión. Algo le decía que había más en esa llamada. Consiguió su dirección, fue sin avisar. Era un departamento modesto en una colonia de clase media. Tocó el timbre. Una mujer abrió la puerta. Era delgada, de cabello castaño claro, ojos grandes y expresivos. Se veía cansada. ¿Violeta?, preguntó Natalia. La mujer asintió. La reconoció de inmediato. Habían intercambiado algunas palabras en una de las primeras búsquedas organizadas, pero nunca habían hablado realmente. «Necesito hablar contigo», dijo Natalia, «sobre Arturo, sobre esa llamada». Violeta dudó. Miró hacia adentro del departamento, luego a Natalia. Finalmente asintió y la dejó pasar. El interior era acogedor. Juguetes de Mateo dispersos por la sala, dibujos infantiles en el refrigerador. El niño estaba en la escuela, estaban solas. Se sentaron en el sofá. Natalia fue directa. La llamada duró 3 minutos. ¿De qué hablaron realmente? Violeta bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Tomó aire antes de responder. «Es verdad que confirmamos lo del regalo», comenzó, «pero también hablamos de otra cosa». Natalia se inclinó hacia adelante. El corazón le latía con fuerza. «¿De qué?». Violeta se mordió el labio. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Arturo estaba preocupado por algo», explicó. «Sonaba raro, nervioso. Me preguntó si alguien me había contactado, si alguien me había hecho preguntas sobre él. ¿De qué estaba hablando? ¿Alguien como quién?», preguntó Natalia. «No lo dijo. Solo me advirtió que si alguien se acercaba no dijera nada, que no hablara de él, que mantuviera a Mateo seguro». Las palabras cayeron como bombas en la mente de Natalia. Arturo sabía algo, tenía miedo de algo o de alguien. «¿Por qué no dijiste esto a la policía?», preguntó Natalia, la voz cargada de frustración. «Porque no entendí lo que significaba», respondió Violeta. «Pensé que estaba siendo paranoico, que el estrés de toda la situación lo tenía mal. Nunca imaginé que...». Su voz se quebró. No pudo terminar la frase. Natalia se recargó en el respaldo del sofá. Su mente trabajaba a toda velocidad. Arturo estaba preocupado, asustado incluso. ¿De qué? ¿De quién? «Hay algo más», dijo Violeta después de un momento. 2 días antes de desaparecer, Arturo vino a ver a Mateo. Trajo el regalo que le había prometido, un balón de fútbol, pero mientras estaba aquí recibió una llamada. Natalia la miró expectante. Salió al balcón para contestar. No escuché la conversación completa, pero cuando volvió estaba pálido, tenso. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero era obvio que mentía. Cada nueva información era una pieza del rompecabezas, pero aún no formaban una imagen clara. «¿Reconociste el número? ¿Viste de dónde era la llamada?». Violeta negó con la cabeza.
No presté atención, pero recuerdo que cuando colgó, Arturo se quedó mirando el teléfono por varios minutos, como si estuviera decidiendo algo. Natalia tenía que revisar los registros telefónicos de esos días. La policía ya lo había hecho, pero quizás habían pasado algo por alto. Tal vez no sabían qué buscar. Salió del departamento de Violeta con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Arturo no había desaparecido por accidente. Algo o alguien lo había forzado, y él lo sabía, lo presentía. ¿Por qué no le dijo nada a ella? Esa noche, Natalia llamó al detective encargado del caso. Le contó lo que Violeta le había dicho. El detective prometió revisar de nuevo los registros, buscar llamadas sospechosas en los días previos. 3 días después, la llamó de regreso. «Encontramos algo», dijo. «Una llamada desde un número no registrado, 3 días antes de su desaparición. Duró menos de 1 minuto. ¿Pueden rastrear el número? Es un teléfono desechable, comprado en una tienda de conveniencia, pagado en efectivo. No hay forma de saber quién lo compró. Un callejón sin salida». Pero al menos confirmaba que alguien había contactado a Arturo, alguien que no quería ser rastreado. Natalia decidió revisar la vida de Arturo más profundamente. Habló con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con gente que lo conocía desde hace años. Buscaba cualquier cosa inusual, cualquier cambio de comportamiento. Una compañera de la constructora donde trabajaba Arturo le contó algo interesante. 3 semanas antes de desaparecer, Arturo había estado revisando documentos viejos. Proyectos de años atrás. Parecía buscar algo específico. ¿Te dijo qué buscaba?, preguntó Natalia. No, pero parecía preocupado. Cuando le pregunté si todo estaba bien, cambió de tema rápidamente. Natalia consiguió acceso a los archivos de proyectos de la empresa. Con ayuda de otro ingeniero, revisó todo lo que Arturo había estado consultando. Encontró algo peculiar. 5 años atrás, Arturo había trabajado en un proyecto de construcción de un fraccionamiento en las afueras de Tonalá, la misma zona donde apareció su camioneta abandonada. Era coincidencia. Natalia investigó más sobre ese proyecto. Era un desarrollo residencial, casas de interés social. El proyecto había sido cancelado a mitad de construcción. Problemas financieros, irregularidades, una investigación que nunca llegó a ningún lado. Varios trabajadores habían perdido su empleo. El inversionista principal desapareció con el dinero. Fue un escándalo menor en su momento, pero quedó en el olvido rápidamente. Arturo había sido uno de los ingenieros responsables, pero no había sido culpado de nada, solo era un empleado más. ¿Por qué entonces estaba revisando esos archivos años después? Natalia fue a la zona del proyecto abandonado. Era un terreno baldío ahora. Estructuras de concreto a medio construir, hierros oxidados, grafiti en las paredes, un lugar desolado. Caminó entre las ruinas del fraccionamiento. Buscaba algo, sin saber bien qué. El viento soplaba fuerte, hacía un frío inusual para abril. Se detuvo en lo que debió ser el centro del desarrollo, una explanada vacía, maleza creciendo entre las grietas del concreto. A lo lejos se veía el barranco donde encontraron la camioneta. Algo brilló entre los escombros. Natalia se acercó. Era un pedazo de metal. Parecía parte de una placa. La levantó. Tenía números grabados. Parecía un código de construcción. Lo fotografió. Decidió investigar qué significaba. De regreso en su departamento, buscó en Internet sobre códigos de construcción. Contactó a un ingeniero conocido de la familia, le envió la foto, le pidió ayuda para interpretarlo. La respuesta llegó esa misma noche. El código correspondía a una sección del proyecto que nunca fue construida. O al menos que oficialmente nunca fue construida. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, Natalia volvió al sitio, esta vez con el ingeniero que le había ayudado. Se llamaba Alberto. Había trabajado en proyectos similares.
Sabía leer planos, entender estructuras. Revisaron la zona con más detenimiento. Alberto sacó un medidor, verificó dimensiones, comparó con los planos oficiales que Natalia había conseguido. «Hay algo raro aquí», dijo Alberto después de varios minutos. «Las medidas no coinciden. Según los planos, esta sección debería estar vacía, pero hay estructuras subterráneas que no aparecen en los documentos. Estructuras subterráneas no registradas». Alberto explicó que en proyectos de construcción a veces se hacían modificaciones no autorizadas para ahorrar costos, para ocultar deficiencias o para otros propósitos menos legítimos. «¿Cómo podemos saber qué hay ahí abajo?», preguntó Natalia. «Necesitaríamos equipo especializado, radar de penetración terrestre, excavación. No es algo que podamos hacer solos». Natalia reportó el hallazgo a la policía. Les explicó la discrepancia en las estructuras, las posibles conexiones con la desaparición de Arturo. El detective se mostró escéptico, pero accedió a enviar un equipo a revisar. 2 días después, las autoridades llegaron al sitio. Trajeron equipo de radar, especialistas en construcción. Comenzaron a escanear el terreno. Los resultados fueron inquietantes. Había definitivamente estructuras subterráneas, espacios vacíos debajo del concreto, algo que no debería estar ahí. Decidieron excavar. El proceso tomó varios días. Natalia iba cada día a observar. No podía quedarse en casa. Necesitaba estar ahí, ver qué encontraban. El 5.º día de excavación, los trabajadores encontraron una entrada, una especie de túnel que descendía bajo tierra. Los escalones estaban construidos con concreto. Había señales de uso reciente. La policía acordonó toda el área. Trajeron más unidades, equipo especializado. Entraron al túnel con precaución. Natalia esperaba afuera. El corazón le martillaba en el pecho. Las piernas le temblaban. Fernanda había venido con ella. La sostenía del brazo. Las dos miraban la entrada del túnel, esperando, temiendo lo que pudieran encontrar. Pasaron 2 horas. Finalmente los oficiales comenzaron a salir. Traían cajas, evidencia. Algunos se veían perturbados. Otros hablaban por radio con urgencia. El detective se acercó a Natalia. Su expresión era seria, grave. «Encontramos algo», dijo. «Tienes que venir conmigo. Hay algo que necesitas ver». Natalia sintió que las piernas le fallaban. Fernanda la sostuvo con más fuerza. «¿Qué encontraron?», preguntó con voz apenas audible. «¿Es él? ¿Es Arturo?». El detective negó con la cabeza. «No, no encontramos un cuerpo, pero encontramos algo relacionado con él y con muchas otras cosas». La llevaron a una carpa que habían instalado como centro de operaciones. Adentro había mesas llenas de evidencia, documentos, fotografías, objetos personales. El detective le mostró una mochila. Era negra, con las iniciales RS bordadas. «¿Reconoces esto?». Natalia asintió. Se la había regalado a Arturo el año anterior. La usaba para llevar su laptop al trabajo. «La encontramos en el túnel», explicó el detective. Adentro había una laptop, documentos y esto. Le extendió una memoria USB. «¿Qué tiene?», preguntó Natalia. «Archivos, muchos archivos, sobre el proyecto de construcción, evidencia de fraude, de corrupción, de pagos ilegales, nombres de funcionarios involucrados, transferencias bancarias, todo documentado». El mundo de Natalia se tambaleó. No entendía qué estaba pasando. «Arturo estaba investigando», continuó el detective. «Descubrió irregularidades en ese proyecto de hace años. No solo problemas de construcción. Había algo más grande, dinero del crimen organizado lavado a través del proyecto, funcionarios corruptos, una red completa». «¿Por qué no lo reportó?», preguntó Natalia. «¿Por qué guardó esto ahí?».
Porque tenía miedo, respondió el detective. Encontramos un video, lo grabó días antes de desaparecer, explicando todo. Decía que si algo le pasaba, ese lugar era la clave. Le mostraron el video en una laptop. Natalia vio el rostro de Arturo en la pantalla. Se veía cansado, asustado, pero determinado. Si estás viendo esto, significa que algo malo me pasó, decía Arturo en el video. Descubrí algo que no debía. Hay gente poderosa involucrada, gente peligrosa. Intenté hacer lo correcto. Pero me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, lastimarían a mi familia, a Natalia, a Mateo. Las lágrimas corrían por el rostro de Natalia mientras escuchaba. Recopilé toda la evidencia, continuaba Arturo. La escondí aquí, en el mismo lugar donde todo comenzó. Si desaparezco, busquen aquí. Entréguenlo a las autoridades correctas. Los nombres están en los archivos, todos los involucrados. El video terminaba con Arturo mirando directo a la cámara. Nati, si ves esto, perdóname. Perdóname por no haberte dicho nada. No quería ponerte en peligro. Te amo, siempre te amé. Ese abrazo en la cafetería fue mi despedida, aunque tú no lo sabías, aunque yo rezaba por estar equivocado. La pantalla se puso negra. Natalia colapsó. Fernanda la sostuvo mientras lloraba. Todo tenía sentido ahora. El nerviosismo de los últimos días, las llamadas extrañas, la revisión de archivos viejos. Arturo sabía que estaba en peligro, y aún así decidió hacer lo correcto. ¿Qué pasó con él?, preguntó Natalia entre sollozos. ¿Dónde está? El detective suspiró. Creemos que después de dejar esto aquí, lo interceptaron. La camioneta abandonada cerca del barranco fue para hacernos pensar que tuvo un accidente, que cayó, pero el cuerpo nunca apareció porque nunca estuvo ahí. Entonces, ¿está vivo? El detective no respondió de inmediato. Su silencio era respuesta suficiente. No lo sabemos, dijo finalmente, pero con base en lo que encontramos, en los nombres involucrados, en el tipo de organización de la que estamos hablando, las probabilidades son bajas. Natalia sintió como si le arrancaran el corazón. Arturo había muerto tratando de hacer lo correcto, exponer a los corruptos, proteger a otros. Los siguientes días fueron un torbellino. La policía arrestó a varias personas, funcionarios públicos, empresarios, algunos con conexiones al crimen organizado. La evidencia que Arturo había recopilado era sólida, irrefutable. Los medios cubrieron el caso extensamente. Ingeniero desaparecido era investigador secreto de red de corrupción. Los titulares hablaban de su valentía, de su sacrificio, pero para Natalia no era una noticia. Era su realidad. Era el hombre que amaba, que había perdido, que nunca volvería. Un mes después del descubrimiento, uno de los arrestados comenzó a cooperar con las autoridades. A cambio de una sentencia reducida, ofreció información. Habló sobre Arturo. Confirmó que lo habían interceptado esa mañana del 24 de diciembre, después de dejar la evidencia escondida. Cuando iba camino a la cena de Nochebuena, lo sacaron de la camioneta, lo llevaron a otro lugar. Intentaron que revelara dónde había guardado los documentos. Arturo no dijo nada. Se negó a hablar. Lo último que el cooperante sabía era que lo habían trasladado fuera de Jalisco, a algún lugar en otro estado. Después de eso, perdió el rastro. ¿Significaba que había una posibilidad, por mínima que fuera? La Policía Federal se involucró. Expandieron la búsqueda, pero México es grande, los lugares para esconder a alguien infinitos. Natalia se aferraba a la esperanza. Por más doloroso que fuera, no podía aceptar que Arturo estaba muerto sin un cuerpo, sin evidencia concreta. Visitó a Violeta, le contó todo.
Mateo merecía saber que su padre fue un héroe, que murió tratando de hacer lo correcto. No murió, dijo Natalia con voz firme. Sigue ahí afuera. Lo sé. Violeta la abrazó. Las dos mujeres que amaron a Arturo, que llevaban su ausencia de formas diferentes, se apoyaban mutuamente ahora. Pasaron 6 meses más. La investigación judicial avanzaba. Los juicios comenzaron. Condenas fueron dictadas. El caso Arturo Santillán se convirtió en un hito en la lucha contra la corrupción en Jalisco, pero el propio Arturo seguía desaparecido. Natalia dedicó su vida a buscarlo. Formó un colectivo con otras familias de desaparecidos. Organizaban búsquedas. Presionaban a las autoridades, no descansaban. Cada pista, por pequeña que fuera, la seguían. Cada reporte, lo investigaban. La esperanza era lo único que los mantenía en pie. Un día de noviembre, casi un año después de la desaparición, Natalia recibió una llamada anónima, una voz de hombre, distorsionada. «Deja de buscar», dijo la voz, «por tu propio bien, por el bien de tu familia». «¿Dónde está?», gritó Natalia. «¿Qué hicieron con él?». La línea se cortó. Reportó la llamada a la policía. Rastrearon el número, otro teléfono desechable, sin pistas. Pero la llamada confirmaba algo. Alguien seguía monitoreando sus movimientos. Arturo era importante, o su desaparición lo era. Natalia no se detuvo, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo. Continuó buscando. En diciembre llegó el primer aniversario de la desaparición. Las familias organizaron una vigilia. En el lugar donde se encontró la camioneta, cientos de personas se unieron. Velas, flores, fotografías de Arturo. Natalia dio un discurso. Habló del hombre que Arturo fue, de su valentía, de su amor por la justicia, de cómo había dado todo para exponer la verdad. «No descansaremos hasta encontrarlo», prometió. «Vivo o muerto, merece volver a casa, merece que su sacrificio no sea en vano». La multitud aplaudió, gritó consignas. «¡Justicia para Arturo! ¡Todos somos Arturo! ¡Ni uno más!». Esa noche, en la soledad de su departamento, Natalia miró las fotos de ella y Arturo. El abrazo en la cafetería que alguien había capturado sin que se dieran cuenta. La última imagen de ellos juntos. Tocó la pantalla del teléfono. Trazó el contorno de su rostro. «Te encontraré», susurró. «Lo prometo». Y en algún lugar de México, en un sitio desconocido, Arturo Santillán existía solo como un misterio. Una pregunta sin respuesta. Un abrazo final que se había convertido en despedida. Su desaparición nunca fue resuelta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero su legado vivía. En los arrestos que logró, en la red de corrupción que ayudó a desmantelar, en la esperanza de quienes seguían buscándolo. 2 años después, en una operación en Sinaloa, las autoridades rescataron a varias personas secuestradas. Eran retenidas en una casa de seguridad. Habían sido usadas para trabajos forzados, para enviar mensajes a familias, para mantener el terror vivo. Entre los rescatados había hombres y mujeres de diferentes partes del país. Todos reportados como desaparecidos en diferentes fechas, todos dados por muertos, pero no todos sobrevivieron. En el sótano de esa casa encontraron evidencia, objetos personales, documentos, restos. Uno de los objetos era un reloj de acero inoxidable, con una inscripción en la parte posterior. Para Arturo, con amor, Nati, 2023. El análisis forense fue concluyente. Arturo Santillán había estado en ese lugar, pero no estaba entre los rescatados, ni entre los cuerpos identificados. Su rastro se perdía de nuevo. La noticia llegó a Natalia como un golpe devastador. Estaba más cerca que nunca, pero también más lejos. ¿Había estado ahí? ¿Se lo habían llevado a otro lugar? Seguía vivo. Las preguntas la consumían.
Los rescatados fueron entrevistados. Algunos recordaban a un hombre que coincidía con la descripción de Arturo. Dijeron que estuvo ahí varios meses, que era fuerte, que no se quebró, que siguió luchando, pero un día se lo llevaron y nunca volvió. ¿A dónde lo llevaron? Nadie lo sabía o nadie quería decirlo. La investigación continuó, pero las pistas se agotaban. Los involucrados que aún estaban vivos no cooperaban. Preferían la cárcel que delatar a sus jefes. Natalia envejeció en esos años. El dolor la transformó. Ya no era la joven contadora de 28 años. Era una mujer curtida por la búsqueda, por el sufrimiento, por la injusticia, pero nunca dejó de buscar. 5 años después de la desaparición, recibió un paquete, sin remitente. Dejado en la puerta de su departamento, adentro había una memoria USB. Con manos temblorosas, la insertó en su computadora. Era un video, grabado en condiciones precarias, la imagen borrosa, el audio distorsionado. Pero era él, era Arturo. Se veía demacrado, golpeado, pero estaba vivo. O al menos había estado vivo cuando se grabó eso. Nati, decía con voz débil, si ves esto, sabe que estoy bien, o lo más bien que puedo estar. No sé si saldré de aquí, pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa, tosió, continuó. Ese abrazo en la cafetería, lo recuerdo cada día. Es lo que me mantiene vivo. El recuerdo de tu amor, de nuestra promesa. Perdóname por no poder cumplirla. Las lágrimas empapaban el rostro de Natalia mientras miraba la pantalla. No me busques más, dijo Arturo. Es peligroso. Ya hiciste suficiente. Ya logré lo que quería. La evidencia salió a la luz. La gente pagó por sus crímenes. Eso es todo lo que importa. No, gritó Natalia a la pantalla. Tú importas. Importas más que todo eso. Vive tu vida, continuó Arturo. Sé feliz, encuentra el amor otra vez, perdóname y olvídame. El video terminó. Natalia lo reprodujo una y otra vez, buscando pistas, detalles, cualquier cosa que le dijera dónde estaba, cuándo se grabó. Llamó a la policía. Analizaron el video. Era reciente, de no más de 3 meses atrás, pero no pudieron determinar la ubicación. La habitación no tenía características distintivas. El audio fue analizado. Había ruidos de fondo, tráfico, voces lejanas, pero nada concluyente. El paquete no tenía huellas útiles, había pasado por muchas manos. El rastro era imposible de seguir. Era otro callejón sin salida, pero Natalia tenía algo que no tenía antes: confirmación. Arturo estaba vivo, o había estado vivo hacía poco. Eso era suficiente para continuar. Renovó sus esfuerzos, expandió la búsqueda a nivel nacional, contactó organizaciones internacionales, presionó a las autoridades federales. No descansó. Los años pasaron. La vida seguía. Mateo creció. Se convirtió en un adolescente. Natalia lo veía ocasionalmente. Le contaba sobre su padre, sobre el héroe que fue, sobre cómo nunca dejaron de buscarlo. Mateo heredó la determinación de su padre. Juró que cuando fuera mayor continuaría la búsqueda, que encontraría a Arturo, o sabría qué le pasó. Violeta se casó de nuevo. Encontró amor, tuvo otro hijo, pero nunca olvidó a Arturo, nunca dejó de honrar su memoria. Natalia nunca se volvió a casar. Hombres buenos que se acercaron, pero su corazón permanecía atado a ese abrazo final, a esa promesa incumplida. 10 años después de la desaparición, Guadalajara había cambiado. El caso Arturo Santillán era parte de la historia de la ciudad, un símbolo de la lucha contra la corrupción, de lo que cuesta hacer lo correcto. Se erigió un monumento en su honor, en el parque donde se dieron ese último abrazo, una placa con su nombre, sus fechas. Y las palabras: en memoria de quienes desaparecen luchando por la justicia, Arturo Santillán,
Héroe anónimo, nunca olvidado. Natalia visitaba ese monumento cada semana, llevaba flores, hablaba con él, le contaba sobre la búsqueda, sobre las vidas que había tocado, sobre cómo su sacrificio no fue en vano. Y cada vez, al despedirse, revivía ese momento en la cafetería, el abrazo, las promesas, la esperanza en los ojos de él. No sabía que era un adiós. No sabía que esas serían las últimas palabras que intercambiarían, que ese sería el último toque, el último beso. Si lo hubiera sabido, ¿habría hecho algo diferente? ¿Habría intentado detenerlo? ¿Convencerlo de huir juntos? Probablemente no, porque conocía a Arturo, sabía que hacer lo correcto era parte de quien era. No podría haber vivido consigo mismo sin exponer la verdad, y ella lo amaba por eso, por su integridad, por su valentía, por su sacrificio. Arturo Santillán desapareció el 24 de diciembre, después de reconciliarse con el amor de su vida, después de un abrazo que ninguno sabía sería el último. Su camioneta fue encontrada, su evidencia recuperada, su legado asegurado, pero él nunca regresó. Y Natalia Vega nunca dejó de esperar, nunca dejó de buscar, nunca dejó de amar al hombre que le dio ese abrazo final. Porque algunas despedidas nunca terminan, algunos amores nunca mueren, algunas esperanzas nunca se apagan. Y en algún lugar de México, en un rincón desconocido, el misterio de Arturo Santillán permanece sin resolver. Un recordatorio de que la justicia tiene un precio, y que algunas personas están dispuestas a pagarlo, incluso si significa desaparecer para siempre, incluso si significa que un abrazo de reconciliación se convierte en una despedida eterna, incluso si significa que el amor verdadero debe vivir solo en recuerdos, en esperanzas, en búsquedas que nunca terminan. Esta es la historia de Guadalajara, de una pareja que se reconcilió, de un abrazo final y de una desaparición que nadie esperaba. Una desaparición que cambió todo, que reveló secretos, que destruyó redes de corrupción, que inspiró a miles, pero que dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes lo amaron. Y la pregunta permanece: ¿dónde está Arturo Santillán? Solo el silencio responde, solo el misterio persiste, solo el amor permanece.